Hola, ¿qué tal? Muy buena. De nuevo con ustedes, una semanita más. Aquí, Dieguito Flores y yo, Carmen Valido. Hola. A contarles otro capítulo de la historia puta de Canarias. Hoy me ha salido todo de corrido, digo. Siempre lo cuento a media o no lo digo todo. Pero maravilloso, eso es que Me salió todo de corrido. Después del capítulo 21 es cuando empiezo a decir las cosas. La semana que viene no sé qué saldrá. Esto es lo que decía, no había un programa de 21 días porque tardaba 21 veces tenías que hacer algo para convertirlo en costumbre o en hábito. Ah, no me acuerdo. Ay, ¿tú crees que es eso? Pues entonces, claro, ya como hoy estamos en el 22. Que bueno, no, yo sé que se dice que a los 21 días se genera el hábito. Pues ya está, ya acabamos de generar. Ya ustedes acaban de acostumbrarse a escucharnos. Ya está, ya no van a poder. No van a poder ya despegarse. Total. Bueno, Dieguito, dime. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te cuento? No, dime, ¿qué tal te va la vida? Ay, pues a mí bienísimo. En, en este momento que yo sepa, nadie me ha matado, nadie me ha pegado. No, hombre, o sea, eso no es lo normal. Que te maten y que te peguen no es lo normal. No, lo normal es que, bueno, que te vaya bien las cosas, que no te vaya bien, que hayas tenido una mala pata, pero pegarte y matarte. Es como quien dice, fulano es muy bueno. No sabe, no ha robado, no ha matado. Digo, coño, pero con normal, no que la gente robe y mate, sino que sea buena. Total. Pero bien. ¿Y usted cómo anda? Bien, estupendo. Muy bien. Bueno. Maravilloso. Pues vamos. ¿De qué va hoy? La historia puta de Canarias. ¿De qué va hoy? Hoy vamos a hablarles de un tema que le estamos agarrando cariño porque hemos hecho un capítulo en esta temporada de esto que es de censura. Pues hablar de censura mola, en verdad. Bueno, nosotros le estamos cogiendo cariño a muchas cosas, Diego. Total. A la censura, a la batalla, a la esclavitud. Bueno, la esclavitud, hablar de la esclavitud, por favor. No, hay eso, hablar de la esclavitud. Pero hablar de brujería, hablar de sinvergüenzas y señalarlos también, sí. Que eso me encanta, me fascina. Ay, que antes, bueno, ahora vamos con el capítulo, pero esto hace poco tuve un viaje a Barcelona y en Barcelona ahora está en exposición una cárcel allí que es muy conocida en el centro de la ciudad, que es la cárcel La Modelo, que es una cárcel que ya no funciona como cárcel, pero tiene habilitados muchos espacios para que puedas ver cómo se vivía en la cárcel y con muchos paneles explicativos. Y la historia de la cárcel. Porque esa cárcel tuvo desgraciadamente un papel muy grande durante el franquismo, se hizo muchísimas personas fueron represaliadas dentro de la cárcel y luego en uno de los pabellones en concreto tienen una exposición dedicada al tema de la represión. De la represión, porque en los paneles genéricos te habla también del franquismo, pero de otras situaciones, incluso te habla de cómo muchísima población migrante de repente estuvo ahí muy sobre representada, o sea, lo tienen bastante bien armado en ese sentido, pero en la parte de la exposición temporal es una exposición que habla todo el tema de, que no recuerdo cómo es las palabras en catalán, pero que se llamaba Mereció la pena, y hablan de todo el tema de la represión, y una de las habitaciones está puesta llena de fotos y los nombres de todas aquellas personas que recibieron medallas y honores por represaliar a gente. Es un señalamiento súper grande a todos los cabrones. O sea, porque esos fueron una manada de cabrones que jodieron la vida a muchísima gente. Eso es muy valiente, ¿no? Claro, en todos los lugares se hace eso. Apellidos de poder, y que eso es algo que a mí, por ejemplo, que nosotros aquí siempre en este programa hablamos de quiénes son las calles, ¿sabes? De que siempre se honra a esta gente en lugar de señalarlos como los que fueron en muchas ocasiones. Me pareció bestia. Bueno, yo en la cárcel esa casi no, me puse a llorar en un momento porque recordé cosas también de mi familia que vivió la dictadura de Pinochet y eso, pero bueno, si van por Barcelona, merece la pena. Vayan a La Modelo. Merece la pena porque aprendes mucho y te planteas muchas cosas también. Y ahora vamos a volver al tema del capítulo. Yo me he ido por las ramas, no, lo siguiente. Yo te dejo, total. ¿De qué vamos a hablarles? De censura. Y en este caso no vamos a hablarles de censura de una película o censura de un libro, que es lo típico que se suele hablar de censura, sino que vamos a hablar de cuadros, de la censura de un tipo de cuadros en concreto aquí en Canarias. Que tú hablas de censura. Que tiene su lógica. Que tiene su lógica. Pero claro, tú cuando empiezas a hablar de censura siempre piensas en un poco las historias golfas o un poco aquellas historias que sean hechas por el enemigo religioso, digamos, ¿no? Por ejemplo, por protestantes o que vanaglorian el Islam o algo así, que aquí la mente era muy, muy católica y se censuraba desde ese punto de vista. Pero es que los productos más censurados en la historia del Reino de España fueron cuadros religiosos. Los productos religiosos, o sea, cuadros, libros, estampas. Contra sí mismos también. Total, porque era medio salirte de la norma y ya estaba ahí la Inquisición.
Y hoy nosotros vamos a hablar de la Inquisición, cuando estaba en sus últimos ahí... En los últimos coletazos de la En los últimos Inquisición. coletazos, pero seguían haciendo cosas raras. Es que los peores son los últimos momentos. Sí, de cuando ya no hay tino en ningún sitio. Nos colocamos en 1795 en La Palma. En este caso vamos a hablar de un cuadro de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Para aquellos que no lo sepan, porque claro, antiguamente lo sabía todo Cristo, pero hoy en día como ya no lo tienes que chupar tanto, tanto. A nosotros nos decían en la comunión que era el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en una misma persona. Y te quedas ahí... Eso lo tuve que aprender yo para la catequesis, para hacer la primera comunión. Que el Espíritu Santo es, para quienes no lo tengan muy claro, Dios Jesús. La paloma que embarazó a María. Es No todo me una quiero historia. reír porque hay gente que cree en eso. No, pero es muy interesante también, o sea, Pero- porque a raíz de esta situación, claro, de Dios, Jesús, Espíritu Santo, es de dónde viene la censura de ciertas imágenes aquí en Canarias. ¿Qué ocurre en Santa Cruz? Bueno, esto lo pueden encontrar en un artículo que se llama Un caso de censura inquisitorial de las bellas artes en Canarias a finales del antiguo régimen. Y la autora es María de los Reyes Hernández Socorro, que María, thank you forever and ever por este regalo de investigación que nos has hecho. Y Deberíamos empezar a colgar en la cajetilla abajo de YouTube los textos de donde nosotros sacamos estas cosas. Ay, pues sí. Sí, porque es que es A súper lo mejor te he importante. metido en un compromiso, pero no, son textos abiertos que se puede... Sí. Son textos abiertos que Y está además, para la consulta. Gente que ha metido horas y codos estudiando estas Sí, cosas sobre todo por la gente que estudia esto para que nosotros hagamos el programa. Total, y para que la gente lo pueda conocer. Bueno, censura inquisitorial de productos religiosos. Para que se hagan una idea de al punto que llegaban a censurar. Hay registros de la Inquisición censurando libros porque en el libro aparecía la expresión Jesús, José y María. Que si te suena un poco raro es porque normalmente se dice siempre Jesús, María y José. En ese orden, porque es el orden de importancia, ¿no? Jesús, que es parte de la Santísima Trinidad, María, que es la madre, la señora. Y el padre que no pintaba nada. Y José, que es el padre. El menos que pintaba porque la dejó embarazada. José porque era el marido de María. Ya está. Entonces, como no estaba, por ejemplo, la expresión Jesús, María, José en un libro de forma correcta, sino Jesús, José y María, ya la Inquisición censuraba esa página, decía o me lo arreglas o el libro no se publica. Para que vean a qué punto llegaba la paranoia que tenían de la tontería de mantener el dogma. Motivo de esto era que nadie se apartara nunca de la norma católica y sobre todo combatir cualquier influencia protestante. Aquí en Canarias en concreto se vivía con pánico que cualquier influencia protestante llegara a la gente porque éramos un territorio con muchos mercaderes ingleses, muchos mercaderes que venían de los Países Bajos. Y porque los protestantes creo que no reconocen la virginidad de la Virgen, ¿no? No, lo que tienen es, bueno, la verdad es que ahí me pierdo, no quiero tampoco tal, pero lo que sí es verdad es que por ejemplo ellos no rezan a figuras o a las imágenes, que nosotros sí tenemos en la cultura católica todo eso. Ellos, el tema de los santos no lo tienen tan bestia como está aquí. Bueno, la Virgen creo que sí que no tienen la idea de rezarle a la Virgen. Esto que nos corrijan en los comentarios bien. Sí, pero yo creo que los protestantes no reconocen la concepción de la Virgen. Ahí, mira. Creo que no, ahora me quedo yo. Tenemos que mirarlo. ¿Cuántos años hace que no...? Pero ¿por qué tenían este miedo a la influencia? Pues porque había muchos mercaderes que venían de estos territorios y sobre todo porque incluso hubo momentos que en las islas no había médico en alguna isla y de repente venía un barco inglés. Y en ese barco inglés había un médico. Y hubo momentos en que el obispo tenía que tragárselo con papas y decir, venga, que ese médico atienda a la gente, porque si no se me va a morir todo el mundo. Que era anglicano. Que era anglicano, o sea, que era el enemigo. Y se lo tenía que tragar con papas en plan de, vale, que los atienda y ver cómo conseguía meter en la cabeza de la gente que no, que te atienda, pero que es el mal. Es malo, en verdad. Entonces, claro, de ahí que sean tan estrictos con la norma católica para... que la gente reconociera muy rápido a alguien que no lo era en este caso y no se salieran de ahí. Además de esto, la mayor parte de lo que se censura en Canarias en realidad es producido desde fuera de Canarias, o sea que no hubo imprenta hasta muy avanzado el siglo XVIII. La producción artística aquí sí existió, pero tampoco era tan masiva como en otros territorios, se tiraba más a comprar obras artísticas de fuera. Y el cuadro del que vamos a hablarles hoy justamente, que fue censurado, es un cuadro que llegó desde México, no fue un cuadro que se produjo aquí en Canarias. Fue una trinidad antropomorfa, que esto, un antropomorfo, es una palabra rara para decir con forma humana.
No. Es cuando se le da forma humana a cosas que no son humanas. Exacto. Y Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo no son humanos. ¿Por qué? Porque en principio el Espíritu Santo es una paloma, o sea, su representación pictográfica es la de paloma. Es la paloma. Y Dios, a veces sí, bueno, en muchas ocasiones se le representa como forma humana, pero Dios, según el dogma católico, es mucho más que la figura de una persona, o sea, el todo, básicamente. El todo. Esta representación es típica en México, o sea, en México y pasaba todos los estándares allí de la Inquisición y todo lo que tú quieras, de Dios Padre normalmente en el centro, a un lado Dios Hijo y al otro lado a la izquierda el Espíritu Santo. Esto era la típica de México, pero es que en otros sitios de Occidente, en territorios católicos, se llegaba a representar la Trinidad incluso como un triángulo dentro de un círculo, que esto es una forma muy reducida pero que vemos en algunos lugares, o, como ya a mí, que me flipa, un hombre con 3 cabezas. Que eso es una representación tricéfala de la Trinidad, que tú dices, aquí ya cabe todo. El caso era pintarlo de tal manera que la gente que no era culta lo entendiera, la gente que no leía lo entendiera. Y también la más común que se veía aquí en este territorio, en Canarias, y también en la península, eran 2 hombres y una paloma. Esto parece una canción de Mecano. Pero esa era la representación a la que estaban acostumbrados aquí. Volvemos a México. En México, sin embargo, estaba normalizado lo de 3 varones iguales, que estos 3 varones además tenían símbolos. ¿Qué símbolos tenía cada uno? A Dios Padre se le solía representar con un sol, que esto es el Señor Rey de todo. Dios Hijo, que es Jesucristo. Con un cordero. ¿Por qué con un cordero? Porque con el cordero se representaba el sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad y toda esta pesca. El Cordero de Dios. Y el Espíritu Santo siempre paloma, o sea, ese es el más fácil de reconocer, porque el pájaro es el Espíritu Santo de toda la vida. ¿Tú sabes cuál es la expresión de los curas cuando estaban bendiciendo la Santa Forma, que es la hostia, antes de darla? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues algo que aprendí yo hoy, porque yo no he hecho ni la primera comunión. Ay, entonces, por favor, tú no me digas que tengo un héroe al lado mío. Yo no tuve regalos de primera comunión. Yo hice todos los sacramentos menos el matrimonio y la extremoción. Que no, todavía. A ver, cuando te lo planteas. Tenemos entonces típicos símbolos que se usaban en México: el sol, el cordero y la paloma, y luego los colores con los que se representaban estas personas iban acompañadas de estos símbolos. Y los colores era el blanco para el Padre, el azul para el Hijo y el rojo para el Espíritu Santo. Era la forma, como decía Carmita, como había una sociedad que de forma masiva no sabía leer ni escribir, pues estos símbolos eran muy comunes para ellos y así podían reconocer súper fácil. Y saber de qué va el cuadro. Exacto. Carmita, ¿qué ocurrió en La Palma? Bueno, ¿qué ocurrió en La Palma? En La Palma lo que ocurrió es que en la parroquia de Santa Cruz, que hoy día es la iglesia matriz del Salvador, la iglesia de Santa Cruz de La Palma, estaban instalando un cuadro nuevo en honor a la Bajada de la Virgen, porque en aquel año se cumplía el cuanquienio de la Bajada de la Virgen, que es cada 5 años. Y entonces, en honor a ella, estaban colgando un cuadro que era el cuadro de la coronación de la Virgen, que representaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo poniendo una corona encima de la cabeza de la Virgen. A mí cuando ponen estos títulos tan transparentes de coronación de la Virgen porque se le pone una corona, me encanta. Claro. Porque no hay fumadas abstractas. Claro, es rápido. Es eso. ¿Qué pasó? Que los 3 que le estaban poniendo la corona a la Virgen tenían forma humana los 3, incluido el del Espíritu Santo. Y aquí viene el problema. Cuando se descubre el cuadro para colocarlo, uno de los asistentes, Pedro Toledo, que no se puede ser más idiota, se espanta y dice que ese cuadro es una herejía y manda que se retire. Esto es... Él, por su propia cuenta. Porque él lo vio clarísimo. Además, le manda una denuncia también la lía parda, pero bueno, de momento manda una denuncia al representante de la Inquisición en La Palma, que se llamaba Manuel Volcán, y el motivo de la denuncia era que efectivamente que el Espíritu Santo no se refleja como una paloma, aunque sí estaba la paloma, o sea, estaban las 3 figuras, Dios tenía el símbolo del sol detrás, resplandeciendo por detrás, Jesucristo que... ¿Con su corderito? ¿Tenía el cordero en el cuadro? En el cuadro, ¿cómo se describe? Pero estaba, sí, en este cuadro tenía su cordero y al otro lado, a la izquierda de Dios Padre, estaba otra figura, igual que las demás, otro joven con barba, que tenía el Espíritu Santo aquí en el pecho. Se veía.
Pero bueno, y él decía que esto, bueno, él se queja que estaba reflejado, que no se reflejaba la paloma, o sea, que no era verdad, la paloma estaba reflejada, y que eso estaba prohibido según un listado de libros que él enumeró. Porque en aquella época el tema de la Santa Trinidad era, bueno, y yo creo que todavía hoy es un tema de mucho estudio, de cómo es posible, que yo no sé por qué se lo cuestionan, porque coño, pues ya puestos a creer, no te vas a creer que una sola forma tiene tres vamos, uno son tres y tres es uno. Tres es uno. O sea, mi padre me contaba que además estudiando el caso este. El caso este no, la polémica. Estudiando el artículo que nombraste antes, ahí se habla de una anécdota que mi padre me lo contaba, pero no, porque ahí se habla que un obispo, no me acuerdo el nombre, estaba estudiando la Santísima Trinidad, y entonces le pasa esto, y mi padre me lo contaba que era San Cristóbal el que lo había pasado. Pero bueno, hay un obispo que está paseando por una playa y ve a un niño que había hecho un hueco en la arena, un hoyo en la arena, y con una concha de mar, con una lapa grande, se va a la orilla del mar, coge agua, viene y lo echa en el agujero. Va otra vez allí y lo echa en el agujero, y así un agujero en la arena. Y entonces el obispo se para, o San Cristóbal, como si mi padre, se para y le dice al niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy intentando meter todo el agua del mar en este agujero. Y entonces le dice San Cristóbal, dice, pero tú no sabes que eso es imposible. Y entonces el niño, que era Jesús, cuando pequeño, le dice, es más posible que yo meta el mar en este agujero a que tú resuelvas el problema que tienes en la cabeza. El de la Santa Trinidad. Irresoluble. Esto es fe. Si quieres te lo crees, y si no, lenteja. Y si no, lenteja. Sí, es que yo tampoco entiendo la polémica por algo que es o lo compras o no. Ya o lo compras o no, claro. Pero es que si tuviera una lógica no fuera religión. ¿Qué hizo con todo esto? Pero ellos se entretienen así. Sí, no, ellos se entretienen. Porque claro, Pedro Toledo, el este que ve el cuadro y se asusta, mete una denuncia, y la denuncia la presenta entre Manuel Volcán. Me encanta el apellido. Sí, en La Palma ahora mismo se apellido. Pero bueno, y que es el representante de la Inquisición en La Palma. O sea, él no formaba parte del tribunal, pero representaba a la Inquisición. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Manuel Volcán cuando le llega la denuncia? Pues le contesta, muchacho, relájate, tío. Afloja un punto. Afloja un punto. O sea, le dijo que bajara las revoluciones, que se estudió los libros enunciados, y él llegó a la conclusión de que en ningún libro se prohibía la representación humana del Espíritu Santo, que solo se podía entender, pero tampoco de forma muy clara, pero que se podía entender que en el único caso es que si estaba solo el Espíritu Santo sin el resto de la Trinidad, ahí sí había que representarlo como paloma, porque claro, si no, nadie se enteraría que era el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo. Pero que no estaba prohibido. No, y además la paloma estaba en el cuadro. Sí, la paloma es que estaba en el cuadro. Fíjate tú qué discusiones nosotras estábamos. Que la bobería con la que nos peleamos Carmita y yo. La próxima semana, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué ocurre? Que Manuel Volcán dice, afloja un punto, se te ha ido el baifo, pero es que nadie coloca de nuevo la pintura en su sitio. No, nadie se atreve. Nadie se atreve. Y se empieza a armar polémica en la isla, al punto de que el señor Manuel Volcán, tiene que mandar la denuncia y su contestación al Tribunal de la Inquisición en Las Palmas, en Gran Canaria, para que ahí el tribunal mismo decida qué hacer, porque a él no le estaban haciendo ni caso. ¿Ahí esto? ¿Qué hace Pedro Toledo cuando se entera de que llega a Las Palmas? Nada. El asunto? Pedro Toledo, el asistente, el idiota, viendo que la había armado muy gorda y que aquello estaba subiendo a unos niveles estratosféricos, que todo el mundo hablaba a la isla de eso, el que pensaba que no iba a llegar a mucho, pero que todo el mundo se monta un desastre y no salta fuera del... Claro, y no solamente eso, sino que él se había enterado que la misma iglesia del Cristo, en una misa, claro, él trabajaba allí y lo vio, el cura, cuando estaba dando misa, empieza a insultar a todos aquellos que no creen que el cuadro sea hereje, lo llama de todo, lo llama bobo, lo llama tonto, los insulta. Entonces él, claro, en vez de bajar las revoluciones, como le había dicho el inquisidor, ¿qué hace? Le mete más leña al fuego. Lo que hace es que le manda un nuevo escrito al Tribunal de la Inquisición en Las Palmas. O sea, se salta a Manuel Volcán. Sí. Y entonces eleva la polémica a Las Palmas, al Tribunal de Las Palmas.
El Tribunal de Las Palmas, que le contestó al hombre a este, le dijo, mira, es cierto que no está prohibido, o sea, Manuel Volcán tiene razón, no está prohibido en ningún libro representar el Espíritu Santo como persona, si siempre está la paloma, como dijo antes Dieguito, y como estaba en el cuadro. Está prohibido representar el Espíritu Santo como forma humana si no están las otras dos personas de la Trinidad. Pero, ¿sabes qué te digo? Que bueno, no te doy la razón, pero no vamos a colocar el árbol, no vamos a colocar el cuadro, porque claro, esto lo puede utilizar nuestro enemigo como arma arrojatoria hacia nuestra religión, que yo esto no lo entendí. ¿No entendiste esto? ¿Cómo lo vamos a utilizar en tu contra? ¿Sabes? ¿En qué momento se nos ha ido el bolso? No, ¿qué enemigo? Los protestantes que no entraban a las iglesias a ver los cuadros. O sea, ¿a qué protestante es que yo nunca lo entendí. Y llegaría ahí y diría, viera ese cuadro y diría, uy, voy a aprovechar para convertir a toda la iglesia esta en protestante. No, yo no lo entendí, no entendí lo del enemigo, ni primero que no entendí lo del enemigo, pero lo puedo llegar a entender en abstracto. Pero de qué manera esta polémica daría arma al enemigo, es que tampoco lo entendí, porque es que no hubiera enemigo, no había una colonia, digamos que no había, por ejemplo, aquí en las islas, una colonia de protestantes que estuviera ahí todo el día machacando. Entonces, claro, aquí es esto por lo que decíamos al principio, que los últimos exceptores de la Inquisición cuando hacía cosas raras, porque esto es una cosa de, ¿para qué te metes en este fregado? Yo, de todas maneras, si ustedes ponen en Google el cuadro de la coronación de la Virgen, en La Palma le sale el cuadro y es muy bonito, ¿eh? Bueno, le sale una versión de la Casa Colón, que es porque ahora viene... sí. Pongan también Casa Colón, que es la que hay ahora. Porque este cuadro nunca se supo dónde paró. La Inquisición dice se retira y ahí se retiró. Nunca se supo dónde fue. Que era para siempre para afuera. También está el tema de que se descubrió que los realejos... En los Realejos había un cuadro muy parecido, ¿no? También, que nadie tampoco, que decidieron enterrarlo, que también se censuró, se decidió enterrar o quemarlo, nunca se supo qué opción tomaron, tampoco. Todo esto es un misterio. Yo creo que estos cuadros están por ahí. Entonces, yo pienso que yo creo que está por ahí en algún sitio. Bueno, igual está o lo quemaron o lo tienen escondido, porque enterrarlo es mucho curro enterrar un cuadro, o sea, es un trabajo. Yo creo que eso seguramente porque ellos son los primeros que no creen estas cosas. Fíjate tú, ¿quién lo denunció? Un asistente de la iglesia y ni siquiera el cura, porque si el cura sabía lo que se iban a poner, hubiera dicho que no, pero este tío, pues no sé. Entonces, más papista que el Papa. Nosotros les hemos hablado del cuadro, pero si ustedes quieren ver un cuadro primo hermano de este que desapareció, pongan lo que sientes Carmita en internet, la coronación de la Virgen en la Casa Colón. ¿Por qué? Porque en la Casa Colón, este museo con este nombre terrorífico en Las Palmas, hay un cuadro primo hermano que es del mismo autor mexicano, José de Páez, que no hemos ignorado su nombre todo el rato. Es verdad. Y además muy buen pintor. Precioso el cuadro, a mí me encanta. Sí. Este cuadro de José de Páez de la Casa de Colón es de 1756, anterior al de la polémica de La Palma, y no se sabe por qué se salvó. ¿Cómo es este cuadro? Nosotros se lo vamos a intentar describir, lo que pasa es que la mejor forma es que lo vean ustedes mismos. Pero, coronación de la Virgen. En el nivel superior, 3 personas que son con la misma cara. Perdona, deja ver si yo puedo... Vete tú hablando, porque deja ver si yo lo puedo poner aquí en pantalla para que más o menos lo vean. Porque este cuadro tiene a Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo representado de forma humana, y es la versión más gay drag queen que he visto yo de Jesucristo en mi vida, también te tengo que decir. A mí me encanta, o sea, tienen con los coloretes pintados, así. Muy bonito. Todo precioso. Y ¿qué tienen? Jesucristo la ropa azul, Diosito la ropa blanca y el Espíritu Santo la ropa roja. Estos eran sus colores, o sea, seguía con su línea de la tradición mexicana, José de Páez. Eso sí, los símbolos en este caso son diferentes. Jesucristo, en lugar de tener un cordero, lo que tiene son los estigmas en las manos, o sea, los agujeros de cuando lo crucificaron. Dios tiene un cetro, símbolo del rey, y el Espíritu Santo sí tiene una paloma en el pecho, que además se ve de forma muy clara en este caso. Y los tres le están poniendo a la vez una corona a la Virgen, que la Virgen está con el color azul, suyo típico, de la Inmaculada, la Señora. Bueno, es que además que tú ves la cara de la Virgen y ves la cara de los tres muchachos y es la misma persona que hizo de modelo para todo. No me entero. O sea, estoy casi convencido. Igual lo pueden buscar ahora porque Carmita está intentando que lo podamos verlo en YouTube, sí. Pero lo van a poder encontrar muy fácil en internet.
Aquí está la Virgen esperando ser coronada y debajo de la Virgen aparece un San Juan y una Magdalena pues mirándola, llorando. Bueno, y hay querubines por todos lados. Este cuadro, según las normas de la Inquisición, también se tendría que haber retirado. Nadie sabe por qué se salvó y lo adquirió la Casa Colón hace unos cuantos años. ¿Qué ocurre con este cuadro? No sé si se ve, pero más o menos. Que si algún día van a verlo en la Casa Colón o se lo ponen en internet, van a ver que en el nivel de abajo, el inferior, o sea, está toda la escena... Aquí. O sea, toda la escena religiosa, con toda su pomposidad, y de repente abajo hay un pegote. Un señor con un peluquín blanco de estos así que tú te imaginas de señor juez de película americana, y con las manos rezando. ¿Quién es ese señor? Ese señor es el que pagó el cuadro, que se llamaba Juan Agustín Eduardo, que tiene una historia interesante porque no estaba originalmente, sino que cuando él encarga el cuadro a José de Páez, no lo pusieron. No estaba. Y como él era el que paga el dinero, ¿qué dijo? Hay que ponerme. Pero ya. Pero ya de ya, porque si no, no suelto un real. ¿Qué dijo José de Páez? Se pone. Se pone, te hago un selfie pegote y que se quede claro que se pone. Se pone. O sea, porque es que está artificial, no lo siguiente. ¿Y qué es lo más interesante de este cuadro? Que cuando el Museo Colón lo adquiere, no estaba ahí este señor. Alguien lo tapó otra vez. O sea, hubo alguien que dijo que no. ¿Qué dice? Que tú no vas a estar aquí. Y cuando la Casa Colón la adquiere y los restauradores empiezan, por ejemplo, los restauradores de la Casa Colón aquí en Gran Canaria son los que tienen muy buena fama de trabajando. Nos han dejado muy bien el cuadro. Pues, muy bonito. claro, al estar haciendo la radiografía, vieron que debajo de la capa de pintura, en la parte de abajo del cuadro, había un personaje, había alguien. Había un señor. ¿Quién es este señor? Y ellos investigando mismo se dieron cuenta que alguien lo tapó. Entonces lo han vuelto a descubrir y han dejado la versión 2 en lugar de la 3, que es la versión 2 es en la que aparece... En la que aparece el señor. El Juan Eduardo este. Si ven el cuadro, se darán cuenta que la Santísima Trinidad representada arriba son todos la misma persona, queriendo decir que es la Santa Trinidad, es decir, tienen la misma cara. La misma cara marica, o sea, yo veo estos en un Verde Ambiente por la noche ay, niño, de verdad. Y de verdad que es que tienen una pluma, me encanta, me encanta. Pero no es pluma, es delicadeza. Es pluma, y la pluma es fascinante siempre. Tú tienes la vida con las gafas rosas. Yo escribo lo que me da la gana. Por supuesto. Solo faltaba que no viera lo que tiene la gana a ti. A ver. Este cuadro pues se salvó de la censura, nadie todavía sabe por qué, pero hay más cuadros así de José de Páez en Península. Este es anterior a la polémica. Las posteriores a la polémica que pueden encontrarse en Península, no en Canarias, son cuadros donde aparecen Jesucristo y Dios, cada uno a la derecha y a la izquierda, y en el medio suele estar la paloma, ya solo paloma. O sea, como que se enteró o algo, de repente alguien le dijo, mira que en España tus cuadros le están liando parda. Y los siguientes que mandó ya era... Cuidadito, porque venga, no vas a comer más por lo menos de pintura. Adaptado. Una de las cosas a mí que me encanta de esta historia, que me fascina, es lo arbitraria que puede llegar a ser el Tribunal de la Inquisición, en el sentido de que en México dicen, sí, súper guay, Trinidad antropomorfa, o sea, las tres personas iguales, para que la gente lo entienda visualmente. Claro. Y llega a Canarias y dicen, no es una paloma, Dios mío, ¿cómo no puede ser una paloma? Pero tú te das cuenta que no eran los de la Inquisición los que vieron el problema. Sí, no, si fue... Sino alguien que montó el número, que precisamente no tenía los conocimientos. O sea, a veces los demás son más papistas que los mismos papas. Es decir, los de la Inquisición no veían ningún problema. O sea que si tenían el mismo criterio que tiene la gente de México, porque era la misma Inquisición. El problema fue el meapilas ¿sabes? Que lo puso en un compromiso con la polémica. Que lo puso, y claro, una vez montada la polémica, Manuel Volcán dice, vamos a relajarnos, pero claro, todo el mundo se apunta a la polémica. Hasta el cura, que no le dijo nada en contra del cuadro cuando lo fueron a colgar. Hasta el cura se sumó a la polémica. Claro, porque es que después hay que demostrar quién es más católico que yo. Claro, ¿no? En algún momento tú te ves ahí contra la espalda de la pared y dices, no, yo soy el católico aquí. En todo caso, esta es la primera vez que traemos un cuadro al programa. Tú tenías ahí en reserva un cuadro que me contaste una vez que no es la Virgen de la Leche o algo así. Es que en la Casa Colón, vuelvo a repetir, es terrorífico el nombre, pero tiene cada joya maravillosa y la tienen además súper infravalorada. Si alguien nos está escuchando aquí de la Casa Colón, por favor, denle más cariño
cariño explicativo a algunos, porque hay un cuadro fascinante de la Virgen de la Leche, que es la Virgen básicamente haciéndose un pezonazo y le tirando un cacho de leche a San Bernardo. Sí. Que es un cuadro... A San Bernardo, no al niño Jesús. No, a un santo, que es una representación muy común de la Virgen que hoy en día se vería como algo fetichista, pero que antiguamente estaba súper asumida esa representación. Sí. Y luego hay otro cuadro. Otro día hablaremos de ese cuadro, pero podemos hacer el spoiler de que es una versión de la Virgen del Pino preciosa que hay en la Casa Colón que se atribuye a Francisco de Paula. ¿Quién fue Francisco de Paula? Hablamos una vez de aquí. Un muchacho que estuvo esclavizado y que fue pintor. Que aquí tenemos arte hecho por personas esclavizadas en Canarias, sí. Aunque esté muy, muy invisibilizado. Ya lo traeremos en otro momento sí. También, porque más a mí el cuadro me encanta, me parece... Muy bonito. Con todo lo ateo que soy yo, me parece una preciosidad... No tiene nada que ver. Yo también soy ateo y me encanta entrar a las iglesias, sobre todo en verano, los fresquitos que están. No, pero no es cierto. Las iglesias y las catedrales tienen... A mí me gustan. Cuando estuve una vez, cuando estaba estudiando, me dieron una beca para estudiar inglés en Malta. ¿En Malta? En Malta, sí, porque yo la pedí porque era Malta, no para estudiar ¿por inglés. qué se hablaba inglés? Y me la dieron y yo, ay, mi madre, puedo viajar. Y viajé a Malta en verano. Una calufa, pero de horrorosa. Donde viajé estaban en las iglesias. Me metí en las iglesias, aparte que a mí me gusta visitar, me metí en las iglesias, porque las iglesias tenían ventiladores todas. No, pero aquí no, o sea, yo las que he visitado en España no es que tengan ventiladores que son tan altas y de piedra y con los ventanales tan cerrados, que es la mayoría de la construcciones que son góticas o son románicas, que claro, mantienen el fresco y son frescas. Sí, no, o sea, el planning para viajar a la península en verano es por las mañanas catedrales, iglesias y por las tardes paseo. Al revés no, porque se muere. Pues nada, con esto hemos llegado al capítulo de hoy de la historia puta de Canarias con nuestro primer cuadro. Disfrútenlo si lo ven alguna vez en directo y se pongan ahí a mirar los simbolitos y las cositas. Y muchas gracias a Radio Faro como siempre y nos vemos la semana que viene. Y nos vemos la semana que viene en la historia puta. Chao. Venga.